Bueno, chicos, hablamos de algunas palabritas de lo que es bloqueo de pudendo, que es una patología que no es muy frecuente, pero se ve y no es tan fácil, sobre todo, de diagnosticar. La idea es, lo mismo que hablábamos ayer, no hablar mucho de la clínica, pero bueno, simplemente mencionar, ya vamos a tener clase de clínica de esto, pero mencionar simplemente dos o tres cositas como para entrar en conocimiento. Tiene mayor incidencia en el sexo femenino. Las causas pueden ser muy variables. Cuando leen pudendo van a ver que pueden haber neuralgias primarias, que no es lo más frecuente, pero existen neuralgias primarias, y en general siempre son causas secundarias por atrapamiento. Una causa bastante frecuente es los ciclistas. En general el trauma repetitivo genera neuralgia de pudendo. Y después algunas otras causas son atrapamientos en lugares anatómicos que ahora vamos a ver cuando veamos un repaso anatómico. Y esto es muy importante. Es muy difícil, y esto lo describen todos los libros, todos los artículos, que al paciente se le haga un diagnóstico en la primera consulta. Generalmente son pacientes que van boyando de médico en médico, generalmente se los trata por cuestiones uroginecológicas, y van dando vuelta, van dando vuelta, van dando vuelta, visitan varios médicos y generalmente en algún momento alguno les hace el diagnóstico o cae en algún especialista y les hace el diagnóstico. Pero muy frecuentemente es muy subdiagnosticada. Clínicamente se manifiesta por dolor perineal y fundamental en el territorio del pudendo y muy frecuentemente acompañado de síntomas urológicos o en recto. Lo más frecuente es que se acompañe de síntomas urológicos. Para el diagnóstico clínico existen algo que llaman los criterios de Nantes, donde hay varias series de criterios que ya los vamos a ver más adelante, pero bueno, existe, esto si no me equivoco es creo que del 2009, donde un comité decidió que había una serie de criterios que hacían el diagnóstico. Criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y en el examen físico hay varias maniobras, como por ejemplo el signo de Tinel, cuando uno palpa, en la mujer puede hacer una palpación transvaginal de la tuberosidad y ahí genera dolor, si no se puede hacer a través del glúteo directamente en la fosa, o maniobras como por ejemplo ¿se acuerdan que hay un signo que se llama hiperpatía dentro de... ¿Se acuerdan todos qué es la hiperpatía? Porque no nos aprobé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decidimos, Adrián. La hiperpatía es un signo que se da es una repetición de estímulo, que en la repetición de estímulo genera el dolor. En el pudendo está descrito muy bien la hiperpatía, generalmente tienen hiperpatía y generalmente tienen dolor con otro signo que es el signo del deslizamiento, donde uno hace un pellizco muy suave y hace un deslizamiento así, eso desencadena el dolor. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante tener en cuenta que está dentro de los criterios que el dolor esté en el territorio del pudendo. ¿Por qué? Porque en este lugar, en la zona de inervación del pudendo, hay muchas cosas que pueden provocar ese tipo de dolor. Obturador, los génitos femorales, los ilioinguinales, ilio hipogástrico, los cluneales inferiores, pueden generar dolor en el territorio del pudendo. El territorio del pudendo afecta exquisitamente, digamos, lo que es la zona genital. Labios mayores en las mujeres y la zona escrotal en los hombres. Así que bueno, dentro de los exámenes complementarios más importantes es la resonancia magnética y el electromiograma. El electromiograma nos va a decir que el nervio afectado es el pudendo, y la resonancia magnética nos va a dar un panorama de si hay alguna imagen de atrapamiento en esos lugares que ahora vamos a ver, que generalmente es una de las causas que hay que descartar, ¿no? Y acá sí nos vamos a detener un poquito porque esto no lo habíamos visto y es muy importante tener en cuenta varias cosas. La anatomía. El pudendo nace de raíces de S2, S3 y S4. Depende de dónde lo lean, puede haber S1 también. Por ejemplo, esto es creo que Rubier.
Cuando uno lee Trescott, por ejemplo, menciona la raíz de S1 y pone que la S4 es variable. La realidad que es tanto S1 como S4 son raíces variables y el principal tronco del pudendo está formado por S2. Pero bueno, si uno pregunta, S2, S3 y S4 es el origen del pudendo. Y es importante las relaciones anatómicas del pudendo. El pudendo nace entonces del plexo sacro, pasa por la parte inferior del músculo piramidal. ¿Se acuerdan que el músculo piramidal pasa por la escotadura asiática mayor y hay elementos inferiores y elementos superiores? ¿Se acuerdan los elementos superiores? ¿Cuál? El ciático es inferior. El paquete de glúteo superior emerge por arriba del piramidal y por debajo del piramidal emergen diferentes estructuras que son desde externo, el ciático, después tenemos el fémoro cutáneo posterior y después tenemos el paquete pudendo. Eso es muy importante recordarlo, que sale por encima y que sale por debajo. Entonces pasa inferior al músculo piramidal y coxígeo, atraviesa la escotadura asiática mayor, ya acompañado de la arteria pudenda, y se relaciona íntimamente con la espina ciática y el ligamento sacrociático. No es que uno se quiera meter en la vida privada del pudendo, pero esa relación íntima con la espina ciática es muy importante porque va a ser uno de los sitios donde lo vamos a ir a buscar. Va a ser una referencia anatómica, la primera referencia anatómica para ir a buscarlo. Ingresa a la pelvis por la escotadura asiática menor y da su rama rectal inferior. Este es un detalle muy importante también a tener en cuenta. Después penetra en el canal de Alcock, en la rama isquiopubiana, y se divide en sus ramas terminales, que son la rama perineal y la rama dorsal del pene o del clítoris. Entonces, sale por la escotadura asiática menor, da la rama rectal y entra en el canal de Alcock. ¿Qué es el canal de Alcock? Es el canal que se forma por una división de la fascia del obturador interno. El obturador interno hace una fascia y en la rama isquiopubiana, ahora lo vamos a ver igual en imágenes, hace como un túnel y en ese canal entra el pudendo. En un gran porcentaje de pacientes, no en todos, la rama rectal inferior nace antes de entrar en ese canal. Y ese es un detalle fundamental para el intervencionismo. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene sintomatología rectal, yo lo tengo que bloquear en la espina asiática antes de que dé la rama rectal. Porque el otro sitio de bloqueo es la rama isquiopubiana, que ahora la vamos a ver. Pero si yo bloqueo ahí abajo, muy probablemente ya haya dado la rama rectal y yo la rama rectal no la agarre. Entonces, si el paciente tiene síntomas rectales, la indicación es bloquearlo en la espina asiática. Y si no, se puede bloquear a nivel de la rama isquiopubiana. Pero bueno, eso es un detalle muy importante. Otro detalle muy importante, ¿qué conformación tiene el nervio? Bueno, es un nervio mixto. Recuerden que eso es fundamental también que conozcamos cuando un nervio es mixto o es puramente sensitivo, porque nos va a cambiar absolutamente la posibilidad en la radiofrecuencia. Es decir, ya acá desde el vamos no podemos hacer radiofrecuencia continua. Y otro dato muy importante, esto también varía por ahí un poco dependiendo de los libros de anatomía donde lean, pero más o menos el 50% del componente del nervio es sensitivo, el 20% es motor, el componente motor inerva el esfínter anal externo y inerva músculos como por ejemplo el músculo elevador del ano. Así que si uno quema ese nervio, el paciente puede quedar con una disfunción del esfínter, una complicación bastante fea para el paciente. Y un 30% de las fibras son autonómicas, vienen del plexo hipogástrico. El pudendo recibe muchas ramas del plexo simpático hipogástrico. Esto es muy importante recordarlo porque cuando veamos clínica del pudendo van a ver que mucho de la clínica tiene componente simpático asociado. Por ejemplo, tenesmo rectal, ardor al orinar, bueno, hay un montón de sintomatología como urgencia urinaria, hay un montón de sintomatología que corresponde al sistema simpático también. Y bueno, coincide con que hay un gran componente simpático en el nervio pudendo. Entonces, decíamos, el nervio pudendo pasa por debajo del piramidal, por encima tenemos el paquete de glúteo superior y tenemos el ciático, el fémoro cutáneo posterior y el paquete pudendo ahí.
Estos son los nervios cluneales, que ayer los mencionaba el doctor Zabalza. Estos son los cluneales, hay cluneales superiores, cluneales medios y cluneales inferiores. Por eso parte del diagnóstico diferencial es un atrapamiento de los cluneales inferiores. Yo tengo una paciente que tiene atrapamiento de los cluneales inferiores. Y fíjense, creo que, bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Acá tenemos el pudendo en la relación con la espina ciática y cómo se mete en el canal de Alcock y va por la rama isquiopubiana. Fíjense la relación con los, estoy tan cerca que no alcanzo a ver bien, pero con los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso en la espina ciática. ¿Recuerdan esos ligamentos que son ligamentos sacrociáticos? Teníamos el sacrociático menor o sacroespinoso y el sacrociático mayor o sacrotuberoso. Los dos hacen como un túnel por donde pasa el pudendo. Por lo tanto, este lugar también es un sitio muy frecuente de atrapamiento. Y el sacroespinoso puntualmente es una referencia anatómica porque está en contacto íntimo. El sacrotuberoso está por debajo, el sacroespinoso está por encima y es una referencia también cuando uno quiere hacer un bloqueo a este nivel guiado por ultrasonografía. Bueno, más imágenes. Acá tenemos todo el plexo sacro emergiendo y ahí la formación del nervio pudendo, la arteria pudenda acompañando y pasando por debajo de toda la estructura muscular donde está el músculo coccigio y por ahí acá está el obturador. Entonces por toda esa estructura pasa, el obturador hace un desplegamiento de la fascia que se une acá en la rama isquiopubiana, hace un desdoblamiento, forma el canal de Alcock y por ahí va transitando el nervio pudendo. Un poco más de lo mismo. El círculo que va haciendo el pudendo ahí. Y un poco más de lo mismo. Y acá tienen una imagen cadavérica real donde se ve todo el plexo que mencionábamos. Acá está resecado el piramidal, todo el plexo saliendo y el pudendo emergiendo ahí en relación con el ligamento. Perdón, acá el ligamento. Este es el sacrotuberoso. Bien. Algunos detalles anatómicos que tienen que tener en cuenta o que están descriptos es la relación con la espina ciática. Está más o menos distanciado 13 milímetros, más o menos podemos decir 10 milímetros promedio entre varón y mujer con la espina ciática y está en íntima relación con la arteria pudenda hacia interno. La relación con la arteria pudenda es hacia interno. Eso es un parámetro también importante porque muchas veces cuando uno quiere hacer el bloqueo ecográfico, otro reparo anatómico importante es la arteria pudenda, justamente, que generalmente es lo que se ve. El pudendo es bastante difícil de verlo ecográficamente. Los reparos anatómicos que se ven son la espina ciática, generalmente se ve el ligamento, el sacrociático, y generalmente se ve la arteria ahí dando vuelta. Ahora vamos a ver, no, transvaginal no, hay una técnica que es con palpación vaginal, que es la vieja técnica que se hacía en obstetricia. Ahora igual lo mencionamos. Claro, bueno, seguimos, creo. ¿Está relacionado con la historia obstétrica, con la Sí, fisiología, con los sí, retratos? sí, yo no me metí mucho en clínica, pero ese es un antecedente fundamental. Yo, una de las pacientes que tuve, creo que tuve, no sé si 3 o 4, una que tengo fotos ahora acá, la vi la semana pasada, la bloqueé la semana pasada, pero una que tuve fue la primera que tuve, una chica que había tenido un, ¿cómo se llama? No, cuando tienen un aborto, un sangrado por mala implantación del... Un ectópico, no sabía palabra. Bueno, el Alzheimer es así, no se rían. ¿Qué cosa? Se ríen de que estoy viejo y sin memoria. Había tenido un ectópico. Ya lo vamos a poner todo un día de clases y de el nombre. No, lo mío igual ya sé que algo debo tener, me tengo que estudiar porque... había tenido un ectópico y a la chica la operan laparoscópica
todo fantástico, sale de la habitación fantástica con un drenaje. Tuvo un tiempo, no me acuerdo si 24 horas o 48 con el drenaje, pero el relato era tremendo porque dice, estaba fantástica en la habitación, cero dolor, qué sé yo. Viene el médico a sacarme el drenaje, me saca el drenaje, fue un grito y de ahí nunca más se me pasó ese dolor. Y quedó con una neuralgia de pudendo. Y yo lo hablé incluso con cirujanos, porque anatómicamente no me cerraba tampoco, que el drenaje estuviese tan abajo para... Y los cirujanos me decían lo mismo, la verdad que es rarísimo. Pero el relato de la flaca era pero así. Le sacaron el drenaje y empezó con ese dolor, y tuvo ese dolor y ella también terminó con un bloqueo. Anduvo bien con un bloqueo. Pero sí, el antecedente traumático obstétrico es fundamental, es una de las principales causas en la mujer. Ginecológicas y hay veces que no se encuentran antecedentes. Sí. Y este es un caso de abordaje quirúrgico, pero no siempre abordaje quirúrgico. Un parto natural, por ejemplo, también está descrito que puede ser traumático. Sí. Bueno, técnica fluoroscópica. Entonces, en la técnica fluoroscópica, perdón, no sé cómo ponerme para ver porque no puedo ver la pantalla. Y no es que no le quiero dar la espalda, pero siempre a uno le termina dando la espalda. En la compu, si te la torces, Pero la veo medio chiquita acá, pero bueno, sí. No. En la técnica fluoroscópica, ustedes lo que hacen es, obviamente, poner... Uy, perdón, me equivoqué. Poner al paciente en decúbito ventral, buscar el área de la espina ciática. Fíjense en esta imagen, es una imagen en AP. ¿Estamos de acuerdo? Antero-posterior. Estamos viendo el paciente así. ¿Bien? Entonces, cuando uno mira en antero-posterior, la espina ciática queda escondida detrás de todo el hueso del coxis. Del isquion y todo el hueso del pubis. Entonces queda metida detrás de la rama y ahí no va a haber forma de visualizarlo. Cuando yo pongo el fluoroscopio en AP, esta espina queda escondida. Entonces la maniobra fluoroscópica es hacer un oblicuo ipsilateral. Es decir, yo estoy bloqueando esta espina ciática, que es la derecha, me voy con el fluoroscópico hacia derecha. Más o menos lo que está descrito son unos 10 grados de oblicuación. Cuando yo oblicuo, la espina ciática aparece en esta imagen. Es decir, corro todo el pubis de ahí y la espina ciática me aparece como esa sombra ubicada ahí, lateral a la articulación de la cadera. ¿Bien? Entonces, el detalle que tienen que tener, fluoroscópico, es que tiene que haber una oblicuación de 10 grados para poder observar la espina ciática. Entonces ya a partir de que yo tengo definida la espina ciática, ahí voy a entrar con la aguja. ¿Bien? ¿Se entiende por qué es importante esa maniobra? Y bueno, esta es la técnica fundamentalmente para hacer el bloqueo a nivel de la espina ciática. Entonces, oblicuo de más o menos 10, 15 grados, eso les vuelvo a repetir lo mismo que les dije ayer, no hay un valor exacto, lo que tienen que hacer es oblicuando hasta encontrar esta imagen de la espina y ahí podemos entrar con la aguja, en este caso una aguja raquídea, orientada hacia la espina ciática, siempre en visión túnel. Hablamos, ¿no? Todos tienen claro lo que es la visión túnel, porque ese es un concepto práctico muy importante que incluso cuando tengamos talleres nos vamos a cansar de repetir eso porque es fundamental. Hay algunas prácticas de intervencionismo que no requieren visión túnel, pero en general la mayoría sí, y es algo que es fundamental para la navegación segura, lograr encontrar la visión túnel. Entonces ahí voy a avanzar la aguja hasta hacer contacto con la espina ciática. Esta es la paciente que les contaba, que es la última que bloqueé, que es una señora que tiene una neuralgia del pudendo. Esta señora es una médica radióloga de La Plata, el marido también, lo cual viene con una carga medio, son gente media conocida de La Plata que se dedican a imágenes, que yo. Y la señora se atendía allá y la atendían por cistitis intersticial.
que es uno de los principales diagnósticos diferenciales y confusores en la neuralgia del pudendo. Sobre todo porque no existe. ¿Eh? Sobre todo porque no existe la cistitis superficial. Sí, tal cual. Pero bueno, le hicieron cistoscopía, la pasaron, la vieron no sé cuántos especialistas, hasta que la señora se cansó y consultó en el italiano de acá, de Buenos Aires, con un súper especialista de vejiga. Y el tipo la estudió y le dijo, no, esto no es cistitis de ninguna manera, qué sé yo, es una neuralgia del pudendo. Y le pidió, con muy buen criterio, un electromiograma. Y justo ahí me llamaron a mí y le digo, pará, no te hagas el electromiograma, vamos a hacer el bloqueo primero. Si el bloqueo funciona, funciona. Y si el bloqueo no funciona, te haces el electromiograma. Pero yo nunca me tocó hacerme el electromiograma, pero Hay que aguantar las agujas en el periné, ¿eh? cuando mandás a un paciente, claro, es feo en cualquier lugar del cuerpo, me imagino en el periné. Entonces le digo, bueno, vamos a ver. Y la señora le hice un bloqueo diagnóstico, anduvo muy bien. Y ahora, bueno, les cuento ya el desarrollo del caso, ya que está. Le hice un bloqueo diagnóstico, la señora cero dolor por 48 horas. A las 48 horas empezó con una molestia, ahora está con 50% más o menos de dolor. Entonces la programé para, no sé si la semana que viene o la otra, un segundo bloqueo diagnóstico. La señora estaba como media excitada con la idea de la radiofrecuencia, porque yo se la había mencionado obviamente, pero como tuvo tan buen resultado con el primer diagnóstico, por eso también, algo que hablábamos ayer justo con uno de los colegas que no vino hoy, el tema de bloqueo diagnóstico no solamente es diagnóstico, porque la pregunta de él era en rodilla. El diagnóstico está bastante claro, no es lo mismo que columna, que uno no sabe el diagnóstico. Entonces, ¿para qué diagnóstico si...? Bueno, primero que se hace porque predice el resultado de la radiofrecuencia. Pero segundo que la verdad es que muchas veces, y fíjense que la mayoría de los expositores han dicho lo mismo, muchas veces el bloqueo diagnóstico se transforma en tratamiento y el paciente anda bien. Entonces esta señora está con 50% menos de dolor, no le voy a hacer de una radiofrecuencia, que incluso la señora tiene una obra social que no se la cubre. Hacemos un segundo diagnóstico que se lo cubre la obra social y vemos qué pasa. Por ahí tira un tiempo más y capaz que con 2 o 3 bloqueos diagnósticos uno saca al paciente y le evita hacer una radiofrecuencia. Pero bueno, ese es el historial de la señora. Entonces, ayer también me preguntaban, creo que vos me preguntabas el tema de la aguja. Fíjense que la aguja ahí está acostada porque está en la piel de la señora. Yo ahí todavía no entré. Entonces la apoyé buscando la espina. Fíjense, acá está la espina, acá está la punta de la aguja, todavía no está donde yo quiero que esté. Entonces, acá sí, ya está apoyada en la punta de la espina. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, acá fíjense que ven como más oscuro y acá se ve con diferente forma la aguja. Eso es porque uso una aguja intramuscular de introductor. Está encapuchada. Ese es otro detalle que es muy importante cuando usan una aguja como introductor, que la aguja espinal, que es esta, no esté pasada de la punta de la aguja, porque eso también puede generar una falsa imagen si yo no me di cuenta. Entonces la aguja espinal tiene que estar adentro de la intramuscular y la silueta que se proyecta es solamente la de la intramuscular. Porque eso pasa, que la aguja, se mueve bastante fácil, por ahí asoma la punta de la espinal y después vuelve a asomar y ya son 2 imágenes diferentes. Así que bueno, acá todavía no está bien proyectada, acá ya está bien proyectada sobre la espina, entonces ahí ya paro la aguja e ingreso casi con visión túnel, acá falta un poquitito, a chocar la espina del ciático. Ahí está bien proyectada sobre la espina del ciático y una vez que hago contacto óseo, esta es la última. Una vez que hago contacto óseo, ahí hay algunos autores que proponen contrastar, otros no. Yo a veces no me di cuenta de poner algunas otras imágenes que tengo que las he hecho con contraste. En este caso no le puse contraste, pero bueno, se puede contrastar y lo que se dibuja con el contraste es... Después busco, si tengo un ratito, alguna imagen con contraste que creo que... la tengo en el teléfono. Se ve como un manchón así que sigue como un trayecto como perpendicular a la espina del ciático. Esa es la imagen, digamos, correcta de difusión del contraste.
Entonces, esta señora, ahora que me acuerdo, cuando apoyé la aguja en la espina ciática, tuvo parestesia. Me refirió parestesia a nivel del periné. Así que nada, no contrasté nada y directamente ahí inyecté. Y a esta señora le hice las dos técnicas. Nada, uno puede hacer, si está tranquilo o está seguro con el diagnóstico, esta técnica sola, la otra técnica sola, o puede hacer las dos. Yo a esta señora, por todo lo que les conté, que hay como una cuestión que uno está como más alerta, le hice las dos técnicas. Entonces, en la otra técnica, uno va a bloquear el pudendo al canal de Alcock. Entonces, acá uno vuelve el fluoroscopio a posición AP. Entonces, vuelve un poquito para atrás. En posición AP, la imagen que tenemos es esto, donde uno ve perfectamente la tuberosidad isquiática y la rama isquiopubiana. Entonces, una vez que uno tiene la posición AP, coloca la aguja proyectada sobre ese sitio y ahí entra en visión túnel a chocar la rama isquiopubiana. Una vez que choca la rama isquiopubiana ahí, puede hacer la radiofrecuencia o la colocación del anestésico, lo que uno elija. Es la tuberosidad isquiática, la rama isquiopubiana, el pudendo debería venir de acá y dar la vueltita acá en el canal de Alcock. Entonces uno entra a chocar este sitio que sería prácticamente el inicio. Vuelvo a repetir, en muchos pacientes la rama rectal ya salió desde acá arriba. Desde la fosa, esto es la fosa isquiorrectal, ya salió y fue a buscar el recto. Entonces acá uno en general tiene que pensar que no está abarcando la rama isquiopubiana. Pero bueno, es una técnica y ahí está la aguja colocada. Bueno, esa es la técnica fluoroscópica, que es una técnica, la verdad que muy sencilla, muy fácil de hacer. Prácticamente no hay complicaciones, no hay demasiados recaudos para tener. Obviamente que cuando hacen a nivel de la rama isquiopubiana, tienen estructuras cercas y hay que tener cuidado con la concentración del anestésico local y con el volumen del anestésico local si están haciendo un diagnóstico, porque el ciático y el femorocutáneo están ahí al lado. Entonces uno puede dormir el ciático si hace un volumen alto ahí o una concentración alta de anestésicos locales. Entonces eso es prácticamente el único recaudo. Pinchar esas estructuras es un poco más raro porque si uno se orienta por la espina ciática es muy difícil que toque alguna de esas estructuras. Técnica ecográfica. La técnica ecográfica bueno, está perfectamente descrita, está en todos los libros, hay gente que la hace muy bien. Hay que ver también el paciente. Si el paciente es un paciente con una estructura media grande, ya no es tan fácil. Pero bueno, en determinados pacientes puede ser bastante sencillo. Entonces, básicamente, la imagen ecográfica es esta. Ahora la vamos a mostrar en técnica de escaneo. Pero básicamente lo que uno hace es colocar el escáner con referencia de la espina. Hay varias técnicas, pero la más frecuentemente descrita está... acá está. La colocación del escáner en la espina ilíaca posterior inferior y a partir de ahí se desciende hasta encontrar la espina ciática y a este nivel las referencias, como le dije, son la espina ciática, que se ve bastante bien, la arteria pudenda, que muchas veces se ve, y el ligamento sacroespinoso, que también muchas veces se ve. Entonces, bueno, lo que hacemos es descender desde acá, pasando por la escotadura ciática mayor y cayendo en la espina ciática. Acá vemos que cuando estamos en este nivel, la principal referencia va a ser la espina ilíaca posterior superior. Entonces, ahí lo que vemos es, después vamos a ver una imagen mejor, pero básicamente la referencia acá es la espina, se ven los glúteos, sobre todo glúteo mayor y glúteo medio, y lo que se ve acá es la parte del ilion como una paleta bien hiperecoica que me da la certeza de que yo estoy en este nivel. Cuando empiezo a descender, esa paleta de hueso, que era esta, desaparece, porque ya no hay hueso, y aparece este hueco con el isquion por debajo. Ahora vamos a ver todas las comparativas igual.
y el músculo piramidal emergiendo por la escotadura ciática. Que esta sería la imagen para bloqueo del piramidal. Acá sí se ve el nervio ciático. Y cuando seguimos descendiendo, llegamos a la espina ciática y lo que vemos ahí es la imagen de la espina, que se ve acá, el glúteo, el ligamento sacroespinoso llegando a la punta de la espina, la arteria pudenda y hacia interno, fíjense, esto es externo, la espina ciática externo, hacia interno de la arteria, el nervio pudendo. Esto es una imagen que está muy buena, no sé cuántas veces uno puede ver esto. Acá tenemos la comparativa entonces de todo. Entonces fíjense en la primera imagen cómo se ve bien la paleta del ilion. Cuando uno desciende desde la espina hacia acá, de repente hay una caída, que los libros lo definen así, con un drop set, y desaparece esta imagen hiperecoica y aparece todo músculo, que es el músculo piramidal. Acá si uno quiere, para tener la certeza que es el piramidal, que es de hecho lo que se hace cuando uno hace un bloqueo de piramidal, está con el escáner, le flexiona la pierna del paciente en la rodilla, la mueve en rotación y va a ver que el piramidal se ve perfectamente distinguido del glúteo que generalmente aparece por arriba. Entonces tenemos la imagen ahí del piramidal y cuando uno sigue descendiendo aparece, se empieza a esbozar la imagen de la espina ciática hasta que se ve bien definida la imagen de la espina ciática ahí. Ahí uno puede directamente buscar la arteria y hacer el bloqueo. Entonces el bloqueo se hace una vez que uno encontró la espina ciática desde medial hacia lateral. Buscando, uno puede, vuelvo a repetir, ver la arteria y buscar hacia afuera de la arteria, o uno puede buscar la espina ciática y de ahí alejarse. Recuerden que la relación anatómica es más o menos de 1 centímetro por fuera de la espina ciática. Si uno está haciendo radiofrecuencia, obviamente acá lo que puede hacer es estimular. Puede hacer estímulos. Bueno, los bloqueos los bloqueos pueden ser bloqueos terapéuticos o pueden ser bloqueos diagnósticos. Los bloqueos terapéuticos van a ser con todo lo que ustedes ya conocen, anestésicos locales, corticoides, etcétera, etcétera. Y los bloqueos terapéuticos pueden ser alguna técnica como PRP o algo de eso, que está descrito a este nivel, pero lo que más se utiliza es radiofrecuencia. Y dentro de la radiofrecuencia, recuerden la radiofrecuencia pulsada, no continua por el componente motor. El gran problema que tenemos acá, que de hecho lo pensé con esta señora que les contaba, que siempre cuando uno hace radiofrecuencia pulsada, la evidencia cae bastante más que con la continua, y es lógico, porque la continua es una quemadura, es algo que casi no puede fallar, y la pulsada, sí. Una pregunta, en tu experiencia, ¿qué te ha pasado con respecto a la esfera sexual de los pacientes cuando se pulsada su mano? Yo no he tenido problema. De los pacientes que conté que he tenido han sido todas mujeres. Entonces, la esfera sexual, me olvidé de decir algo en la clínica, es importante porque generalmente tanto varones como mujeres, pero todo más lo sufren las mujeres, tienen muy afectada la vida sexual porque tienen mucho dolor para el coito. Entonces, generalmente, cuando son, sobre todo en edad muy joven, es algo muy discapacitante para el paciente. Y dentro del tratamiento está descrito también que, lo que dijo que puede haber algún tipo de complicación en la esfera sexual. En la mujer está menos descrito la complicación, en el varón sí. Está descrito impotencia y cuestiones eyaculatorias también. Como te digo, no he tenido varones, en las mujeres no he tenido problemas. Pero sí, ¿vos tenés alguna experiencia en eso? Yo lo que me pasó una vez que teníamos un paciente hombre y le explicamos todo esto. Le hicimos un bloqueo diagnóstico que dio positivo y terminamos poniendo el neuroestimulador porque no quiso que le hagamos radiofrecuencia. Ah, porque con el diagnóstico tuvo problemas sexuales. No, o sea, le hicimos el bloqueo diagnóstico cuando le explicamos cuál era el... Ah, que potencialmente podía tener impotencia o algo de eso. Claro. En teoría, vuelvo a repetir, la radiofrecuencia es pulsada, no es continua.
La contra que tiene eso es que justamente la evidencia es menor. Cualquiera que lea trabajos de cualquier trabajo de radiofrecuencia pulsada van a ver que va a decir que en general la eficacia es buena, pero parece que la duración del efecto no es tanto. Y es una cuestión lógica porque el mecanismo es otro. El pro que tiene, que cualquier efecto adverso de este tipo que tenga uno con la radiofrecuencia pulsada, en general son reversibles con el transcurso del tiempo. Entonces muy probablemente si tiene algún tipo de ese efecto, en algún momento pase. Pero bueno, también es lógico que cuando uno le dice eso, no quiera. Sí, pero está muy bien, hay que decírselo. Pero sobre todo es más frecuente en hombres. Entonces, radiofrecuencia pulsada, eso. No, ya casi terminó. Ya casi terminó. Evidencias. La ablación, reporte de un caso, esto es un solo caso, pero está bueno este trabajito porque como que hace un repaso de todo lo que sería tratamiento de pudendo, en un caso refractario de dolor pélvico. Se intentaron medicaciones orales con limitada mejoría del dolor. El primer diagnóstico fue bloqueo diagnóstico del pudendo derecho, usando 3 mililitros. Las dosis los volúmenes son entre 3 y 5 mililitros de lo que ustedes quieran poner, en este caso bupivacaína y betametasona, con un alivio de mayor del 50% del dolor en 8 horas. Esto ya es diagnóstico. Generalmente lo más común es esto. Yo por eso a esta señora también le propongo porque tuvo un muy buen alivio, pero en general el alivio es de unas horas. Lo que pasa es que el paciente te ama si está 8 horas sin tener urgencia rectal o urgencia urinaria, porque realmente es muy molesta la sintomatología. Entonces le hicieron, fíjense a ellos también, un segundo bloqueo transglúteo con lo mismo, nada más que cambiaron el corticoide y acá tuvieron un poco más de alivio y le hicieron una ablación por radiofrecuencia. La técnica, hay varias estrategias descriptas, pero básicamente esta es una. Yo creo que personalmente, esto está descripto, vuelvo a repetir, son 240 segundos a 42 grados Celsius. Ahora vamos a ver otra. Personalmente creo que esto es muy poco tiempo para una radiofrecuencia pulsada. Yo uso tiempos mucho más largos, ahora vamos a ver qué hay. Pero bueno, seguido el paciente reportó 6 semanas de alivio significativo. Fíjense que también el seguimiento de este paciente es re corto, son 6 semanas, no es que estuvo 2 años sin dolor. Pero bueno, sí. ¿Cuánto tiempo usabas la radiofrecuencia? Ahora te digo, coincido con este trabajo. Son más o menos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos de radiofrecuencia. Es lo que hago yo por lo menos cuando hago pulsada. En todos lados donde hago pulsada, trigémino, lo que sea, uso ese tiempo. Después les voy a subir, voy a ver si hago una charlita así como media cortita, pero de trigémino para que vean el abordaje y el tratamiento intervencionista del trigémino, porque el trigémino tiene, si se ponen a leer en la bibliografía, hay muchas técnicas que están continuamente peleándose, si es pulsada, si es continua, y lo último que ha salido, lo que más se está usando ahora, es combinar. Es el único lugar, casi diría, donde se combina pulsada y continua. Así que me acordé ahora que dije eso. Bueno, este es la eficacia del bloqueo guiado por ultrasonido y de radiofrecuencia pulsada en larga duración de la analogía del pudendo. Es un reporte de 20 pacientes donde se entra con guía ultrasonográfica y se hace radiofrecuencia pulsada, 42 grados centígrados. Recuerden, la pulsada son 42 grados centígrados. Se puede modificar la temperatura, pero en general lo que se usa siempre son 42 grados centígrados por 900 segundos. Y acá hay un alivio significativo a 6 meses. Ya esto tiene otro color, con una remisión final de 88,9% de los pacientes. Así que esto generalmente yo hago exactamente lo mismo. 42 grados, por lo menos 900 segundos. Y quedan 2 más.
Es el mismo que la conclusión del trabajo, que la radiofrecuencia pulsada logró alivio en los pacientes con neuralgia del pudendo y mejor calidad de vida sin serios efectos adversos. Otro trabajo más de la eficacia clínica con alto voltaje de radiofrecuencia en el tratamiento de la neuralgia del pudendo, un estudio retrospectivo, este es con 70 pacientes. La evidencia científica que hay puntualmente en neuralgia del pudendo es bastante pobre y los dos trabajos más grandes que hay son esos dos. Por lo tanto, cuando uno lee un resumen de trabajo, se habla en total, fíjense, de 90 pacientes. Son 70 de este y 20 del otro estudio. La evidencia está formada con ese cuerpo de pacientes, así que es bastante limitada. Pero bueno, también estamos hablando de una patología que la verdad que no es muy frecuente. Estos son 70 pacientes a los cuales se le hace lo mismo. 42 grados durante 900 segundos. Se evalúa y la conclusión es que la radiofrecuencia de alto voltaje pulsada provee un significativo alivio al menos 12 semanas en la mayoría de los pacientes con neuralgia del pudendo. Y bueno, también la mejoría en la calidad de vida, porque como les digo, son pacientes que tienen una calidad de vida muy deteriorada. Y este trabajo, la eficacia de guía ultrasonográfica en la neuralgia del pudendo y la radiofrecuencia, estudio retrospectivo, también concluye lo mismo, que es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de la neuralgia del pudendo, fácilmente implementada. Y bueno, el resultado, que puede ser importante, el manejo de pacientes con neuralgia del pudendo y debería ser aplicado. Así que bueno, para resumir un poco, digamos que es una patología rara, el bloqueo es bastante sencillo. Recuerden que hay dos sitios anatómicos que a nivel de la espina ciática están abarcando la rama rectal, por debajo no están abarcando, probablemente en un gran porcentaje de pacientes, no están abarcando la rama rectal, que es importante hacer bloqueo diagnóstico y que si los bloqueos diagnósticos funcionaron pero el paciente recae, la opción es radiofrecuencia pulsada. Mi recomendación es un tiempo por lo menos de 900 segundos, hay trabajos de menos tiempo, pero bueno, yo creo que lo ideal siempre que hacen pulsada es darle bastante tiempo. Así que, sí, le puse 5 yo, 5 centímetros. Y yo uso dexametasona, a pesar de que siempre digo que se podría sacar el corticoide, pero yo duermo más tranquilo si le pongo el corticoide. En el estudio de pusieron particulado, ahí es otro lugar, de lo mismo que hablábamos ayer, que el particulado podría llegar a estar. La mayoría le sigue poniendo el corticoide a pesar de que no tiene ningún punto de evidencia. Es una crítica que yo por lo menos me la hago permanentemente, ¿para qué le pongo el corticoide si leo que no sirve para nada? Pero también si no le llego a poner el corticoide, el paciente no anda bien, y tampoco no es tan grave poner un corticoide. Así que bueno, se lo sigo poniendo y le pongo un poco de fentanilo, de opioide. Yo generalmente en el diagnóstico hago eso. ¿La UTI diluida al 25 o al 0,5? No, al 0,25, diluida. Sí, diluida. ¿Y le duró 2 días? Estuvo 2 o 3 días con cero dolor. Después volvió el dolor, pero mucho menor de lo que tenía ella habitualmente. Al 50% me dijo ella. ¿Fue un total de 5 mililitros con el Fente y la Dexa o Bupi más Dexa más Fente? No. La solución son 5 mililitros de esa solución. Y a esta señora le hice 5 arriba y 5 abajo. Sí. ¿Causas comunes para dolor para hombres? ¿Qué puede ser aparte de sus En hombres lo más frecuente, no sé, ¿qué tenía tu paciente? Tu paciente que presentaste, varón, ¿cuál era la causa? Fue muy gracioso porque entró al consultorio, nunca se sentó y dice, tengo un gancho que me tira de grano y una tenaza que me apretan los testículos. Así arrancamos. Ya está, neuralgia de pudendo. Peligro. No es nada. Es un diagnóstico y... ¿Y llegaron a alguna causa?
El tipo trabajaba mucho tiempo sentado, había ido a la Cleveland Clinic, que lo operaron de no sé qué, no sé por qué, y vino acá a Argentina de nuevo porque seguía con dolor, pasó por varios médicos, cuando llegó al consultorio o sea, diciendo eso, y bueno, ya está, como... Sí, sí. La causa más frecuente en el varón es traumática, porque está mucho tiempo sentado, porque hace ciclismo. Ciclismo es la causa de la cabeza en los varones. Se clavó la bicicleta en el periné Sí. y nunca más. También tenés que pensar atrapamientos, porque obviamente el varón también puede tener atrapamientos. Pero la causa más frecuente es la traumática. Y otra traumática quirúrgica. Claro. Que se les escapó el instrumental y le lesionaron toda la base del pene. Oh. Sí, no. Tuve algunos casitos que... Las traumáticas a veces son como describe él, Sí. que es un paciente que está mucho tiempo sentado. O ciclismo, microtraumática, el tipo que anda mucho. Y claro, no necesita hacer que te la des. Simplemente el microtraumatismo continuo te lo puede generar. Vamos a hacer una cosa, tomamos 20 minutos un café y volvemos, ¿sí? A ver, porque como hoy no va a dar flores, a ver si levantamos y